¿Qué tal? Estamos en nuestra serie de cultura política de conexionistas. Está conmigo Alejandro Envila y también Edgar Rodríguez. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho que hablar, incluso por ahí esta musiquita le pusieron, lo musicalizaron. Y es este pleito con Canadá y Estados Unidos en el tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo estás, Alejandro? Armando Edgar, muy buenas tardes y con música de fondo de Chicoche. Exactamente. Y no, tremendo el asunto, ¿eh? A ver, tremendo y peligroso. Perdón, yo no quiero trivializarlo. El presidente de la República sí quiere trivializarlo, por eso usa a su paisano Chicoche. Además, se ve que es uno de sus músicos de los que más le llenan el oído, ¿eh? Porque no es la primera vez que lo refieren, ni la segunda ni la tercera. Eh, pero bueno, cada quien su gusto musical, ¿no? A ver, no sé qué opina Edgar, cómo se vea desde los Estados Unidos, ¿Qué pero pues, tal, me Edgar? parece que el presidente le declaró la guerra al libre comercio. Pues te Mira, saludamos, Edgar, también. ¿Cómo estás? también, mira, fíjate que, a ver, aquí hay varias cosas que comentar. Primero, sobre todo en la opinión mexicana, que sigue esperando que el presidente Biden le lea la cartilla, le enmiende la plana al presidente mexicano. Yo creo que hay que entender aquí varias cosas. Este no es un asunto del presidente Biden, no es un asunto del presidente en turno, este es un asunto de que en Washington, en la Casa Blanca y en el Capitolio saben administrar el imperio. Entonces, no importa cuál es el presidente mexicano en turno, Estados Unidos va a defender sus intereses como cualquier Estado-nación lo haría, ¿no? Eh, y sabe cómo hacerlo. O sea, tiene maneras y tiene mecanismos para hacerlo. Entonces, uno, no es casual que esta decisión se haya tomado justo después de la visita del presidente mexicano a Washington. Tampoco es novedad, porque ya había habido varios avisos, ya había habido varios comentarios sobre la inconformidad, sobre todo de las empresas del sector energético, que estaban muy inconformes de estas decisiones que el gobierno mexicano había tomado para favorecer claramente, en una especie de competencia desleal, a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el peor de los casos hay un proceso que seguir, en donde ese proceso entrará en un mes. El presidente mexicano tendrá que contestar, o México tendrá que contestar en un mes aproximado sobre las imputaciones que se le hacen. Si eso no ocurre, hay un periodo más o menos de 75 días para llamar y convocar un panel de controversia, en donde ya están previamente definidos los expertos que van a calificar esto. En el peor de los escenarios para México, y yo no estoy tan seguro que sea el mejor de los escenarios para Estados Unidos ni para Canadá, porque el gran capital que está detrás de esto no le interesa multar a México y entonces sancionarlo, le interesa que los negocios se hagan y no solamente recuperar su inversión, ellos van por la inversión en el sector energético. Entonces, cualquier cosa, eso no los va a detener y yo creo que aquí lo que puede pasar es que se ponga una pausa, pero si algo no va a hacer Estados Unidos es quitar el dedo del renglón. Entonces, ¿qué ocurre si esto se va hacia el panel? Lo que puede ocurrir es que haya una sanción, que México pierda el panel y entonces los países, en este caso Estados Unidos y Canadá, piensen en la sanción. La cifra de la que se está hablando, estamos hablando entre los 10,000 millones y los 30,000 millones de dólares como probables cantidades en disputa. Hay empresas españolas detrás, en Iberdrola en concreto, y lo que hay que decir que detrás de Iberdrola, uno de los principales socios de Iberdrola es BlackRock, el fondo más grande del mundo, y BlackRock es absolutamente norteamericano. Entonces, otra vez, ¿no? Estados Unidos ahí. En este sentido, nada más para darnos una idea, si las multas o si México pierde en el panel 30,000 millones de dólares, es el equivalente a toda la exportación del año pasado agrícola de México a Estados Unidos. La exportación de México a Estados Unidos fue alrededor de 29,000 millones de dólares. Entonces, si hay sanciones, suspensiones, o sea, lo primero que se puede poner en riesgo no es la exportación, porque Estados Unidos es un país que necesita el producto mexicano, no tiene con qué sustituir esto. Es interesante decirlo, pero la exportación de Estados Unidos a China de estos tipos de productos es menor que lo que importa. Y la balanza comercial es a favor de México. México vende más productos agrícolas, y solamente por hablar de un sector, agrícolas
a Estados Unidos de las que compra. Hay un superávit ahí de, me parece, de cerca de $9,000 millones. Pero el punto importante aquí, y esto lo escuché en una plática que me pareció muy interesante de uno, para mi gusto, de los actores serios, informados y finalmente más calificados para hablar de la materia, el regiomontano y amigo de los empresarios, Ildefonso Guajardo, ¿no? Y Ildefonso Guajardo hacía un planteamiento interesante porque si alguien tiene experiencia en esto, dice, mira, cuando uno decide como país sobre qué multas o qué tipo de sanciones poner, piensas ya en una variable política, ya no es una variable económica. Y lo que piensas es en dónde vas a poner la sanción para ver a qué tipo de intereses económicos afectes, sabiendo que se pueden movilizar políticamente. Si esto es así, si hemos de tomar en cuenta esto, lo que puede ocurrir entonces, pues me preocupa el sector cañero, ¿no? Me preocupa los aguacates, me preocupa el tomate, todos estos grupos. Desafortunadamente, ¿quién se va a ver afectado con esta decisión? Los productores mexicanos. Los exportadores mexicanos. Los exportadores mexicanos otra vez. Con Canadá el comercio es claro, son electrónicos, son pantallas de televisión, son automóviles, partes automotrices. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo peor que puede pasar y en el escenario que yo creo que los Estados Unidos tiene muy claro, que sí puede pasar, es que dados los excesos retóricos del presidente, ¿no? Eh, eh, existe esa remota posibilidad de que en esta combinación del 16 de septiembre se envuelve la bandera y quiera, ¿no? O no quiera, sino avise que a lo mejor considera salirse del tratado. Ese es el peor de los escenarios, ¿no? En donde decir, bueno, dadas las locuras y dadas los excesos que el presidente mexicano de repente, en los que de repente cae, solamente para favorecer una causa nacionalista que le convenga para seguir generando cortinas de humo por el tema de seguridad, cortinas de humo por el tema económico, cortinas de humo por una posible recesión, por todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces convoque otra vez el nacionalismo para justificar que esto está pasando porque desde la lectura de la narrativa del presidente mexicano, los gringos y los canadienses nos vienen a quitar todo, ¿no? Y que utilice esto como parte de su narrativa para seguir fortaleciéndose. Nada más que aquí hay un problema, ¿no? Que hay documentos firmados que lo sobrepasan. Ujú, Entrar a un escenario de esos me parece que sería una catástrofe para México. No solamente porque, y tú lo has insistido muchísimo, Alejandro, no solamente por los temas puntuales del Telecán, sino más bien por este envío de señales de México deja de ser confiable a todas luces. Y ni siquiera los círculos cercanos de los empresarios cercanos han sido capaces de negociar condiciones favorables para poder pensar que el presidente mexicano maneja un doble discurso, es decir, que en la opinión pública dice una cosa, pero en casa mantiene y da permisos, como alguien podría decir que así jugó con Constellations Brands, en donde usó el fenómeno para fortalecer su postura y después a Constellations Brands le cedió, ¿no? Lo que le tuvo que haber cedido para que instalara su fábrica en otro lado. A mí me parece que aquí ya hay otros temas, porque además involucra a Canadá y porque Canadá es un socio comercial que compite con México en temas, ¿no? De ventas de producto en Canadá. Entonces, perdón, hacia Estados Unidos. Entonces, se presentan escenarios bien complejos. Hay quien apuesta y quien dice que el presidente mexicano no va a llegar hasta allá y que lo único va a hacer es jugar como siempre, ser un bravucón de la calle, que asusta, que amaga y que después en corto va a terminar negociando lo que tenga que negociar. Yo no tengo elementos para pensar eso, yo creo que eso está por verse y yo creo que lo que yo pensaría es que justamente lo que está haciendo el presidente mexicano es todo encuadrarlo a su causa política, cualquier elemento que pueda fortalecer un discurso de victimización, un discurso de manipulación, lo va a usar. Es político, lo sabe hacer, ¿no? Y ¿por qué no en este momento hacerlo? A mí me parece que la presión política, en el caso y conociendo lo que está pasando en la administración del presidente Biden, que enfrenta una baja de popularidad, que enfrenta una inflación importante, no vista en los últimos 40 años, que enfrenta un partido demócrata que no es capaz de coordinarse para organizar un frente
que enfrenta la pérdida de atractividad en el voto latino y en el voto de los jóvenes, en un escenario sumamente complicado. La respuesta va a estar en el sector empresarial energético que está viendo sus intereses eh, 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 exactamente, ¿no? Amenazados. Entonces, y esa presión es una presión que para mi gusto supera la administración Biden porque es una administración, es una presión que es capaz de convocar a las fuerzas y a los capitales más importantes de este país. Y en ese canal se va a montar, ¿no? Legisladores como Ted Cruz, que ya lo ha Claro. hecho, y se va a montar una fuerza política interesante que puede ser encabezada por algún republicano, que entonces sí, no se midan el corazón y se vayan con todo para apoyarlo. Entonces, un escenario así de tormenta perfecta para el caso del presidente mexicano, si no analiza bien los temas y los cálculos, creo que puede jugar con un fuego que ni él se imagina que existe y que no es capaz de controlar, ¿no? Ese sería para mi gusto el escenario. Y lo otro, pues, es apostar a que lo calculó, a que sigue jugando a la opinión pública, a que utiliza un discurso flamígero para ganar puntos, pero en realidad negocia. La verdad es que eso no lo tengo tan claro. A ver, bueno, tú ya lo dijiste creo con toda claridad. El presidente López Obrador está llevando todo, el tema que sea, eh, para apuntalar su causa política. Aquí parte de lo delicado, de lo muy, muy grave, de lo gravísimo, diría yo, es que está jugando con la seguridad, es así nacional, para apuntalar su causa política. Está jugando con la estabilidad económica para apuntalar su causa política. Está jugando con los intereses de México, no con los intereses electorales de los partidos, para apuntalar su causa política. Todo es político para él, y eso creo que debe preocuparnos y preocuparnos en serio. ¿Por qué razón? Porque, a ver, la sola declaración secundada ya por Marcelo Ebrard y seguramente en cualquier momento por Claudia Sheinbaum y por Adán Augusto, creo que Monreal no lo va a hacer, creo. La sola declaración de que no se está violando el Tratado de Libre Comercio y de que la Constitución está por encima de todo, esa sola declaración ya afectó las expectativas económicas sobre México. Esa sola declaración, que puede ser una bravuconada, ya afectó lo que los inversionistas nacionales y extranjeros piensan sobre México. Si ya tenían serias y muy serias dudas de la confiabilidad de México como destino de inversión, cuando el presidente dijo eso y cuando puso a Chicoche y les dijo, uy, qué miedo, en su conferencia de prensa, bueno, sus dudas crecieron exponencialmente. Eso ya afectó la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para este año y para los que siguen. Esa actitud del presidente, aunque sea solo una bravuconada, que no estoy seguro de que lo sea, ya afectó la generación de empleos y por lo tanto ya afectó la calidad y el nivel de vida de muchos millones de mexicanos. Cuando no se generan empleos suficientes, los salarios de los que hay se devalúan. ¿Por qué? Porque hay exceso de mano de obra. A ver, este es un tema de política y de economía. La política económica mexicana ya afectó y en los últimos días afectó más las expectativas de crecimiento de la economía de México. ¿Sí? ¿Y eso quién le pega? Le pega a todos los mexicanos, los pega a todos los mexicanos, pero le pega a los más pobres sobre todo. Le pega a los pobres, que se van a volver más pobres, le pega a la clase media, le pega a los jóvenes que están egresando de las universidades y que podían tener un empleo en una empresa
armadora de Sí, sí, sí. partes para automóvil o de paneles solares, ya no lo van a tener porque esa empresa que era extranjera no va a invertir en México. O si era nacional, va a decir, me espero para invertir. A ver, Sí. el problema es que la vida no espera. A esos Yo, muchachos de 25 años les pueden venir 2 o 3 años de desempleo por esto que ya ocurrió. Es mira, delicadísimo. yo difiero un poco porque no creo que México esté todavía ahí. O sea, yo creo que en este sentido eh, parece que México va hacia allá. Parece que de seguir con estos, manejando la economía desde Palacio Nacional, porque otra de las cosas que llama la atención es por qué la Secretaría de Energía es la vocera de estos temas y no la de Economía, por ejemplo, ¿no? Ujú. Se sabe perfectamente bien de las cercanías al presidente de una y no de otra, Y pero también se más sabe perfectamente bien que la Secretaría de Economía no sabe nada de economía. bueno, además, ¿no? Entonces, ahora, el tema yo creo que aquí es que eh, yo lo vería también como un tema bien interesante de geopolítica, porque si a alguien no le conviene un país, digamos, quebrado, un país roto, un país doblado, un país con enconos crecidos, con desencuentros, es a Washington. O sea, Washington no quiere tener tampoco un país de con esas características. Entonces, Eso me como, queda claro, ¿eh? como que jugar Pero al... hay un detalle. Los inversionistas norteamericanos y del resto del mundo no necesitan de la orden de la Casa Blanca para venir a invertir a México. Necesitan certeza jurídica. Y eso es lo que hoy el gobierno mexicano no le está dando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Edgar. En Washington no deben estar nada cómodos y creo que no van a romper el Tratado de Libre Comercio desde Washington, No, no, eso no va a pasar. porque necesitan el producto mexicano, porque, y a lo mejor hasta se la piensan para imponerle cuotas compensatorias a exportaciones mexicanas como forma de sanción del panel de controversia. El panel de controversia no es otra cosa que una especie de juicio arbitral. Sí, claro. Eh, a lo mejor se la piensan, ¿por qué? Porque quien va a pagar esas cuotas compensatorias es el consumidor americano Así con es. precios más altos. Sí, Y con la pero a inflación ver, como está, olvídalo. sí, pero donde yo sí creo que ya hay afectaciones es en la inversión que va a llegar o no va a llegar a México, que de por sí venía llegando eh, mucho menos de la que se necesitaba, y esa es una de las razones internas por las que México no está creciendo. Prácticamente no hemos crecido en el sexenio. Los inversionistas no le van a pedir permiso ni van a esperar la orden ni de Biden ni del presidente republicano que venga, si es que es republicano. Ellos, los fondos de inversión, van a decir, yo meto lana ya en mi socio, en el país socio comercial, siempre y cuando su gobierno me garantice la estabilidad y la propiedad de mis inversiones. Si no me las garantiza, no voy a ir allá. La falta de inversión va a generar desempleo, más desempleo del que ya tenemos en México. Estoy de acuerdo. No creo que Estados Unidos apueste por romper el libre comercio. No le conviene y tampoco le conviene un país sometido, sojuzgado y empobrecido. Tampoco le conviene. Yo creo que las apuestas, o sea, están ahí. Coincido en un punto de lo que dices. El gran capital, juega lo que tenga que jugar para no perder. Claro, ¿Sí? Y el pues juego ni se hablar. llama, muy bien, este presidente en turno de México es como es, caprichoso, poco confiable, ideologizado, ideologizante, bla, 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 ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, 3,000 millones de dólares, más lo que hayan invertido los europeos, más lo que se tenía pensado invertir, lo van a contener por, ¿cuánto te gusta? 2 años más. Ujú. Exacto. Entonces, la presión se viene ahora sí, ¿no? Como hemos dicho varias veces en este espacio, el juego de las corcholatas ya tiene un marco mucho más Así es. interesante ahora, Así es. porque ahora Y ahí lo que entonces hizo sí, Monreal es más interesante exacto, todavía. exacto, Claro. exacto, porque entonces ahora sí, si hablamos de financiamientos de campañas, etcétera, etcétera, las condiciones se pueden dar
para que ese capital internacional que sigue viendo en México alguna oportunidad para meter la mano, para bien y para mal, hay que decirlo en ambos casos, porque Decir a pensar aquí que jugar. que toda inversión extranjera es santa y no, 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 pura, no, 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 no. inmaculada, No, es también, no Claro es que por no. ahí, ¿no? Claro que no. O sea, no somos perfecto. ingenuos, pero en ese sentido, entonces dices, vamos a tener un impasse de esto que comentas en 2 años, no crecimiento, no esto, o sea, ojalá, ¿no? Viendo los de México, cualquier cosa de debacle económica que ocurra en 2 años se va a reflejar en los años siguientes. Entonces, para mi gusto, ¿qué va a condicionar que quienes sean candidatos o incluyen estas conversaciones, ¿no? Para sentarse de entrada a conversar con estos capitales, para replantear los asuntos, porque si no, entonces sí, México no aguanta un retiro de 6 años. Claro. No lo va a Listo. aguantar, no lo va a No, aguantar. claro, No, claro. Ahí, y entonces sí, perfecto. vamos a ver el escenario que tú comentas. Ahí sí, yo no sería nada positivo, A porque ver, creo que envolverse en la bandera de un país o de otro, perdón, no, pero no, eso no, no, no le no. llena el refrigerador a la gente. Claro. Ya un retiro Exacto. de 2 años es muy delicado. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues Ya es muy delicado. estaremos muy pendientes de este tema y sobre todo el panel de controversia. ¿Cuándo va a ser el panel de controversia? Bueno, primero vienen, como decía Edgar, los 30 días de Ok. consultas, que es una especie de negociación Así es. informal para ver si arreglan las cosas. No las van a Ah, las arreglar. consultas. ¿Por qué? Porque el presidente ya lo alineó a lo político. Eso es lo que me Ok. parece delicado y grave. Y Y Sí. luego después, 75 días para resolver en panel de controversia, que es un juicio arbitral. perfecto. Pues estaremos muy pendientes y obviamente seguiremos con este tema porque si se pone la cosa color hormiga, como decíamos, ¿no? Pues muchas gracias Alejandro. Nomás pues, danos tu Twitter, ¿dónde te podemos seguir? Armando Edgar, muchas gracias. @ en Vila Fisher. Perfecto. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook, en YouTube somos Conexionistas México y Conexionistas en Spotify, donde encuentran todos los audios de nuestros videos. La música es de Alejandro Saborita, el diseño es de Sofía Reynoso. No se les olvide seguirnos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.